este su programa Voto Latino 2021, Voto Latino Curazao 2021. El programa o el espacio en donde damos la oportunidad a todos de conocer más a fondo cada partido, cada propuesta y cada candidato a participar en las próximas elecciones a celebrarse aquí en Curazao. Yo soy Ángel Van Delden y nuestro invitado de hoy es el primer ministro actual de Curazao, el señor Eugène Rougenat, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, señor. Bienvenido, un saludo a los radioyentes del programa, un saludo caluroso de mi parte, y Ángel, un saludo también. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos que agradecer al señor primer ministro que siempre está allí cuando lo necesitamos para cualquier información. A lo largo de su gestión siempre nos ha atendido para cualquier inquietud que hemos tenido. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que nos mantengamos todos informados, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, si se puede decir de esa manera. Empezamos con una pregunta, ¿no? Tenemos que decir que el señor Rougenat está en este momento en calidad de candidato número 1 por la tolda amarilla, que es el partido PAR. Correcto. En otras palabras, está aspirando a su reelección, si se puede decir. Sí, se puede decir. El término no se usa en nuestro sistema actual. Pero ok, vamos a decirlo de esa manera para que nos entiendan. ¿Por qué PAR? ¿Por qué el partido PAR? ¿Qué diferencia ofrece el partido PAR en comparación con los otros partidos? Bueno, el partido PAR siempre ha sido conocido por varios principios, pero un principio principal que es de tener un bien gobierno, un gobierno íntegro, con contenido y personas con habilidades para ejercer el trabajo. Y en mi partido tengo ahora mucha experiencia, mucho conocimiento. Tengo ex primer ministros, diferentes ministros y también jóvenes. Si puede ver en la lista que entregamos esta semana pasada, y ese fue mi deseo como líder del partido de la tolda amarilla, para tener un futuro también. Candidatos de diferentes vínculos, de diferentes gremios y diferentes vocaciones, maestros de escuela, maestros, docentes, gente que trabaja en cuidado médico, y especialistas fiscales, pero diferente gente, y siempre queremos una lista de candidatos que es un reflejo de nuestra comunidad. Y partido PAR también es un partido que siempre ha abogado por unión, no solamente en el país, pero también en el reino holandesa. Tenemos ahora un acuerdo con Holanda que creemos que nuestro partido y nuestro mandatario son las mejor capacitadas para ejecutar este acuerdo. Hay otros partidos que abogan para cambiarlo o hasta retirar el acuerdo con Holanda, pero la relación con Holanda y otros países del reino holandesa como o de Países Bajos oficialmente, como Aruba y Sint Maarten, en nuestra visión tenemos que colaborar mucho más con otros países para garantizar no solamente un buen gobierno y bien manejo financiero, pero también servicios básicos como educación, infraestructura adecuada y cuidado. No solamente cuidado médico o cuidado de hospital, pero también cuidado, por ejemplo, para los grandes, las personas de edades avanzadas o que tienen necesidades especiales en nuestra comunidad, porque queremos una comunidad mucho más inclusiva. Y este es algo que es un desafío en Latinoamérica y región Caribe. Yo estaba en un foro de ECLAC, o CEPAL, donde hablamos de las diferencias que todavía existen entre
riqueza y gente que están en necesidad o gente que no tienen acceso a educación o hasta en ciertos países a agua. O Servicios casas, básicos. servicios básicos. Y esa discrepancia es algo que en nuestro pensamiento frenan el desarrollo económico y social. Y es algo que tenemos en Curazao también que atender para tener una sociedad mucho más integrada, inclusiva y colectivamente más exitosa. Ok, hay una pregunta, yo creo que va más hacia la parte personal de Eugene Rougenat. ¿Cómo ha sido la experiencia considerando, bueno, usted me corrige si yo estoy equivocado, pero me parece que tenemos en esta oportunidad el primer mandatario más joven que hemos tenido, ¿no? Por lo menos después, y también el que más ha durado después del 10-10-10. Sí, sí. ¿Cómo ha sido la experiencia a nivel personal? Sí, bueno, Harry Scott es más joven, Ok. creo. Pero sí, tenemos la gobernación o gabinete que está completando sus 4 años, pues un periodo completa. Y ese es algo también que para nosotros es muy importante. Es muy importante tener una estabilidad político, una estabilidad en gobernación. Para dar un ejemplo, y perdona mi español, no es perfecto. No, muy bien el español. Para dar un ejemplo, Muy entendible. en un sector gubernamental que es educación. Ahora, en 10 años, tenemos ya 13 ministros de educación. 13 en 10 años. Hay otros ministerios que tienen 8 ministros. Y unos cuantos gabinetes, ¿no? Sí, cuantos gabinetes. Pues eso nunca conduce a un desarrollo sostenible y estructural para atender los problemas básicos, para tener una fundación fuerte, para que la siguiente gobernación y la siguiente generación puede construir un país para realizar nuestro potencial. Pues eso es algo también que requiere cierta capacidad de liderazgo para mantener un gobierno de coalición que tenemos, unidos y gobernar en armonía, si lo puede llamarlo así. Es algo que queremos continuar porque los problemas y desafíos que teníamos los años pasados, no solamente de muchos retrasos en diferentes áreas, infraestructura, cuido, pero también leyes que están anticuadas, un mercado laboral que no funciona adecuadamente, una visión de migración que es mucha protectiva, y yo comprendo eso, porque claro que queremos que aquí en Curazao nuestra gente tienen oportunidades para llegar a un trabajo, pero no es una visión que corresponde a los desarrollos en el mundo y la región. Migración es un hecho y puede beneficiar a un país. Y tenemos, claro, muchos desafíos. Por ejemplo, la situación de la refinería, cierre de frontera de parte de Venezuela. Y el mayor de los desafíos, me imagino, ha sido la pandemia. Nadie se lo esperaba. Sí, nadie se lo esperaba. Y en eso también una relación con Holanda que ya casi teníamos que reintroducirnos a los otros. Y es una relación que todavía es en desarrollo. Y tenía su momento de tensión, pero con esa experiencia, enfoque y paciencia a veces, logramos al final que tenemos un acuerdo que brinda perspectiva para desarrollo sostenible. Correcto. Y precisamente en la parte de desarrollo del el ámbito económico, yo recuerdo que en una entrevista anterior hablamos sobre un problema que ya existía mucho antes, desde hace mucho tiempo, incluso antes de este mandato, que era el problema
lo que se llama en inglés el red tape, ¿no? Sí. La exagerada, ¿cómo se dice?, burocracia que algunos empresarios que vienen de afuera han tenido que enfrentar para poder establecer sus negocios y que, bueno, en muchos casos lamentablemente terminan desanimándose y llevan su capital a otros países. Sí. Eso lo hablamos prácticamente al inicio de su mandato. Ahora, bueno, que ya estamos prácticamente al final de este periodo, yo quisiera preguntar, ¿qué ha hecho su gabinete para mejorar esta situación? Sí, esta situación es un estorbo, si puede llamarlo así, para también negocios locales, ¿no? Inversionistas locales Sí, ciertamente. que quieren expandir o iniciar un negocio, una empresa nueva. Hacemos dos cosas. Uno, tenemos un equipo multidisciplinario de diferentes ministerios trabajando juntos para facilitar y acelerar ciertos proyectos en diferentes ramos, ramo turística, agricultura, construcción de ¿cómo se dice? Casas, Viviendas. Vivienda, correcto. Y también sector logístico marítimo aéreo. Y identificamos proyectos de inversionistas que ya están conocidas y con prioridad atender todos los, si son terrenos o permisos o lo que sea que tenemos que facilitar como gobierno conjuntamente para evitar que el empresario tiene que ir de ventana a ventana. De ventana a ventana. Y eso fue muy exitoso. Diferentes proyectos de hoteles, por ejemplo, en Santa Marta, Corendon es un conocida, The Wharf en el centro de ciudad, y otros proyectos que están en desarrollo que de modo de trabajar juntos con los ministros, pues no solamente las personas de servicio público, pero también nuestro experto de gobierno, pero también juntos con los ministros. Mi persona como presidente, pero también el ministro de Desarrollo Económico, de Infraestructura y de Finanzas, para que inmediatamente podamos dar nuestra visión si queremos algo o que queremos cambiar algo, y eso fue exitoso y ahora lo hemos involucrado en el proceso de trabajo del gobierno, pero eso no es una solución para la totalidad de red tape. Sí, correcto. Ahí yo quiero ser un poquito más específico. Ajá. Porque muchas personas se me han acercado y me dicen, bueno, particularmente empresarios, pero vamos a hablar de el sistema migratorio. Ajá. Dirigido a las personas, bueno, en general, pero también particularmente a los empresarios, las personas que vienen con dinero, que desean invertir en Curazao, pero tal vez no traen millones. Tal vez tampoco vienen con cientos de miles, pero vienen con decenas de miles. Correcto. Y de una forma u otra podrían generar 2 o 3 cupos de trabajo que malos no son, sin duda alguna. Sí. Pero sin embargo se han encontrado con obstáculos, ¿no? Por ejemplo, que les dan un permiso por 2 o 3 años para que ponga su negocio, pero después al tercer año les niegan el siguiente permiso. Cosas así por el estilo. Sí. Son los casos que hemos escuchado. ¿Hay algo que se haya hecho o se esté haciendo para corregir ese problema? Sí, en 3 formas. Uno es digitalizar, porque con digitalización es más fácil para empresarios para interactuar con el gobierno, es más transparente, porque tenemos que ser sinceros, es una manera para evitar la corrupción, y también es una manera que tenemos una ventana y los procesos del back office del diferente ministerio, los equipos trabajan conjuntamente para facilitar los procesos. Eso tenemos ya preparados, y también hay permisos que teníamos que simplificar. Por ejemplo, lo que se llama permisos para el sector de hospitalidad. Había permisos antaños,
por ejemplo, necesitas un permiso específicamente para un cinema o para vender helados, Sí, ice cream. correcto. Y hay una proposición que estaba preparado para el Ministerio de Desarrollo Económico que ahora está cambiando las leyes que simplifican los más o menos más que 10 permisos en 3 categorías. Y eso lo hace mucho más fácil para procesar. Hace mucho más fácil el camino, correcto. Y ahora lo que estoy proponiendo es que ciertos permisos que están simples, especialmente para las empresas más pequeñas o medianas, si, por ejemplo, si hay 5 criterios y cumplen con eso, saca la permiso y puedes controlar después. Okay. Y de esa manera podemos sacar los permisos, por ejemplo, en una semana, 2 semanas. Mucho más ágil. Mucho más ágil y siempre puedes de una forma de auditar después si la empresa cumple con esos requerimientos. Y esos son ya preparados para implementar. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a dejar una pregunta en el aire antes de la pausa para que no se retiren de la sintonía, estén ahí pendientes. ¿Qué planes hay en cuanto a las personas indocumentadas que ya están en la isla? ¿Hay algo previsto ya para ellos? ¿Se está planeando algo para este grupo? No necesariamente estamos hablando de un periodo de gracia, ese tipo de cosas, pero ¿qué se está planeando en ese sentido? Dejamos esa pregunta en el aire, no se retiren y vamos a un breve corte comercial. Falta total para casa de família. A mim, Michelangelo Lou Martínez, junto com o time de partido CAM, está claro para percurar para Corsau a la Roceia. PCI, me está pedindo para dia 30 e 31 de janeiro próximo, vai urna sostener a lista de partido CAM. Corsau é unido. Yo voto por PAR porque garantiza un gobierno justo y responsable. PAR es la estabilidad social y ejecución responsable de los acuerdos y convenios con Holanda. Con PAR hay confianza para seguir por el camino del progreso, el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Vamos con PAR, porque gobernar no es un juego. Vota PAR. Vota Rugenat. Pueblo, escucha aqui, é hora a llegar para cambiar o país aqui. Vamos ter solução real, duradouro e segura. Vamos buscar os direitos de vida igual que Holanda e com curso benefício para Unitur. Só abomecerá-se. E com sostener a lista comum. Vai seguro, com confiança, baixa a firma dia 30 horas. Agora é momento para e câmbio. Banpe! Para um grupo grande de Icossol, a situação social está sumamente difícil. Roupa casa quebrar, caia na de buraco, casa não sem água e corrente, ainda não sem trabalho, muitos não por comer, falta total para casa de família. A mim, Michelangelo Lou Martínez, junto com o time de partido CAM, está claro para percurar para Corsau a la Roceia. PCI, me está pedindo para dia 30 e 31 de janeiro próximo, vai urna sostener a lista de partido CAM. Corsau é unido. Invitado el primer ministro Eugène Rugenat. Habíamos dejado una pregunta en el aire. Señor primer ministro, vamos a hablar directo, sin tapujos. ¿Viene o no viene periodo de gracia para los indocumentados que ya están en la isla? Bueno, no sé de periodo de gracia, pero sí
estoy trabajando en un cambio de nuestro manejo de migración, específicamente dirigida por las personas indocumentadas que ya están aquí. Correcto. ¿Por qué? Voy a reiterar nuestra visión para nuestro país. Es un país inclusivo. Si quieres una comunidad inclusiva, donde ninguna persona o familia se cae atrás, no puedes ignorar que hay muchas personas que viven aquí, muchas que no pueden regresar a su país, por ejemplo Venezuela, pero que son personas que podían ser parte integral de nuestra comunidad, que pueden ser productivas, que pueden ser personas que contribuyan, entre otros, a los impuestos. Y pues yo estoy ya un tiempo, estamos trabajando con, entre otros, la Organización Internacional de Migrantes, pero también nuestro Consejo de Desarrollo Social Económica, SER, para crear una solución para estos migrantes, pero también como parte de un manejo de migración manejada, donde tenemos un manejo qué tipo de migrantes queremos que entran a nuestro país, cómo van a integrar, y seguramente los que están aquí quizás tenemos que integrarlo y no devolverlo a su país de origen. Porque es un proceso complicado, porque en otro lado tienes un país, Curazao, que tiene sus desafíos para las finanzas públicas. Tenemos un desempleo altísimo, seguramente bajo los jóvenes, y también son gente que pesan en nuestro quizás capacidad de educación, de vivienda, pero también de salud pública. Pero creo integrarlo es la solución. ¿Por qué? Entonces pueden crear más trabajo, porque algunos quizás trabajan para una empresa, pero algunos son empresarios. Pueden contratar Correcto. gentes locales para trabajar. Es algo que he tenido la experiencia personal, por ejemplo, tal vez buscando un servicio específico como un plomero. Yo mismo, personalmente, he pasado mucho trabajo para conseguir un plomero. Correcto. Un simple plomero, pues no lo he podido conseguir. Y entonces siempre aparece alguien que tal vez hace ciertos trabajos sí. que no los hacen sí. los locales por cualquier motivo. Sí, pues. y si son legales, quizás hasta temporal, eso tenemos que ver, pueden aportar a los impuestos, a la seguridad para cuidado médico, porque si ahora, por ejemplo, si hay una señora indocumentada que está embarazada con complicaciones, va al hospital, eso tenemos que pagar. Pero también hay muchas que podemos evitar si hay un cuidado médico anterior, por ejemplo, que provee salud patur a estas personas. Es muy importante. Sí, lo importante es que tengan una opción, pues no decir que simplemente, ok, estás ilegal, pues ya, te agarramos y sí. te vas. Y también hay brechas o huecos en nuestro manejo actual. Un ejemplo muy simple, si hay una persona que está hasta documentado, que viene a trabajar aquí, tiene hijos, van a la escuela, cuando terminan su escuela, de la escuela secundaria, no pueden obtener su diploma si no tienen la nacionalidad holandesa. Es algo muy extraño. Bastante extraño. Pues tienes una persona unas que leyes que actualizar por ahí. tenemos que actualizar, y si queremos ser un país competitiva, exitosa económicamente, tenemos que comparar otros países que tenían un manejo de migración muy activo para atraer personas del exterior que contribuyen a su desarrollo, por ejemplo, hasta Canadá o Nueva Zelanda, Australia.
y ¿por qué no? Tenemos espacio. Yo sé que es algo que si hablamos de esa manera puede crear preocupaciones, pero tenemos espacio en Curazao para más gentes que aporten y En no opinión solamente de muchos, no solamente tenemos espacio, sino que necesitamos aumentar la población. necesitamos aumentar la población y también, por ejemplo, para tener un fondo de pensión AOV, los llamamos, más sostenible, porque tenemos Correcto. necesitamos más gente que trabajan, que producen y que contribuyen al fondo de AOV para los gentes y teniendo cuenta con envejecimiento, que vivamos más largos. Y ahora tenemos un fondo que no es sostenible. Y si tenemos una población más grande, eso también soluciona la seguridad social, por ejemplo, para las personas pensionadas. Ok, las dos siguientes preguntas que tengo por acá son así. ¿Cuál es el mayor logro y cuál es el mayor fracaso de la actual gestión, pues del partido PAR, del gabinete regional? Bueno, Eso está difícil, ¿no? está difícil, pero en los logros creo, pero es un logro que gustosamente creo compartir con nuestra comunidad, es cómo manejamos la situación del pandemia de COVID-19 y a proteger vidas de nuestra gente. Es algo que hacemos juntos, pues no es un logro de PAR, pero es un logro de Curazao, que tenía un papel como el primer ministro. La segunda es porque entramos con desafíos financieros, con déficit en el presupuesto y negociamos un acuerdo y en medio de la crisis con ayuda financiero de Holanda, que no solamente teníamos ingresos y suficiente liquidez para atender y brindar servicios como gobierno, pero también para hacer un apoyo a empresas y la gente que perdieron trabajo. Lo que, bueno, no lo quería llamar fracaso, pero lo que no estoy, Creo que a nadie le gusta. lo que no estoy satisfecho, sinceramente, es que no logramos hacer suficiente para atender con la situación de pobreza en nuestro país. Y eso es un meta que permanece para nosotros. Ok, bueno, la decisión está en manos de nuestro pueblo, si da o no oportunidad al partido PAR para continuar con su gestión. Si le ha parecido que lo han hecho bien, pues puede plasmarlo en su voto en el próximo mes de marzo. ¿Nos queda tiempo todavía? 5 minutos, ok. Podemos entonces continuar un poco más. Bien, entonces continuamos en el ámbito migratorio. Nos decía que se han hecho varias cosas para ir haciendo más eficiente la parte de la inversión, atraer la inversión extranjera, aumentar la cantidad de personas que viven, personas productivas, profesionales. Y los permisos, hay un proyecto ahora porque hay un grupo de trabajo multidisciplinario de diferentes ministerios que están trabajando en un sistema más fácil para procesar permisos de estadía o residente y de trabajo. Porque ahora está repartido en dos ministerios, de Desarrollo Social y Labor y también de Justicia, dos sistemas separados, y hasta hay un periodo, si una persona obtiene su permiso de trabajo, tiene que guardar para el permiso de estadía. Pero tienen que estar colocados juntos, y ahora hay un proyecto ya listo para implementar una ventana donde la persona o la empresa que solicita para un permiso de trabajo y de estadía para un trabajador
en un tiempo récord. Una vez más, los permisos que están simples pueden obtenerlo electrónicamente sin ir a diferentes ministerios para obtenerlo. Creo que eso está base en nuestras leyes actuales. Puede ser una diferencia mucho importante para negocios aquí en Curazao para crecer. Hay algunos puestos o algunas profesiones que parecieran ser necesarias aquí en Curazao y pudiéramos aprovechar esas profesiones del extranjero. Particularmente, ¿cuáles serían esas profesiones? Por ejemplo, en el sector salud. Sí, en salud hay mucho. Seguramente ahora que estamos medio en el crisis de la pandemia, pero también en construcción. Allí tenemos que hacer dos cosas porque hay un manpower planning, una inventarización que hicimos para turismo. Si turismo va a crecer otra vez, ahí hace falta gente, pero también en el sector de construcción, habilidades técnicas prácticas, y tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que preparar nuestros gentes, por ejemplo, en el educación regular, FSBO, SBO, para, yo sé, porque teníamos algo que se llama LTS, es una escuela técnico práctico para los jóvenes, y ahora ya estamos cambiando el currículo en el sistema de educación regular de FSBO para que haya más enfoque en desarrollo de habilidades técnicas. Pero eso no va a ser suficiente, y pues creo que podemos permitir o atraer personas de exterior con esas habilidades. Podemos ser más productivas y eso crea más trabajo. Y pues en el sector de cuidado, pero también ese es un desafío quizás para los idiomas. El sector de educación, hace falta muchos instructores, docentes. Pero pues para suelto... También está la barrera del idioma, ¿no? Habría que traerlos de un país que hablen holandés. Sí, y por eso en nuestro Ministerio de Educación estamos ahora lanzando el programa de escuelas en inglés de forma piloto para ver si ese podía ser una solución. Claro que papiamiento y los idiomas, porque creo que uno de los ventajas que tenemos aquí en Curazao, yo no soy un ejemplo, pero tenemos en Curazao es que muchas de nuestra gente dominan varios idiomas. Y podemos cambiar de un idioma a otro, pues multilenguaje es importante mantener en nuestra escuela, pero quizás el idioma de instrucción, inglés, también es una solución para atender con la escasez de instructores y maestros de escuela que tenemos. Muy bien, ya para cerrar, ¿cuál es la promesa o qué promesas nos haría el partido PAR para un próximo periodo? Bueno, en primer lugar, otra vez, porque muchas que tenemos que hacer y que ya hablamos unos tópicos, tocamos unos tópicos importantes, son cosas que no puedes completar en 2 años, 3 años y hasta 4 años. Pues continuidad es muy importante y también estabilidad de gobernación que ahora todavía logramos en ese periodo. Dicen que el año de pandemia no cuenta. Sí, bueno, no cuenta en el sentido que tenemos que enfocar y manejar la situación de la pandemia y no podemos completar otras cosas, pero continuidad y estabilidad es algo muy importante para nuestro país, confiabilidad. No solamente de los gremios y stakeholders locales, pero también, por ejemplo, Holanda, también otros países que tenemos bien relación, y puedo decir que yo estoy en contacto con Venezuela también. Y
continuidad en ese sentido y confiabilidad es muy importante, y nuestra línea de todas las áreas de manejo va a ser mejorar la inclusividad, una sociedad donde el sentimiento que no cuento o no puedo participar, vamos a eliminar eso. Bien, muchísimas gracias al señor primer ministro de Curazao, Jean Rougenat, candidato número 1 del partido PAR, por haber estado aquí en el estudio. Y bueno, esperamos tenerlo nuevamente en una próxima oportunidad. Gracias, y espero que nuestra temporada de elecciones va tranquilo, con enfoque en el contenido, y naturalmente yo como líder del partido PAR cuente con su sostén para continuar con el trabajo. Muy bien, y esto fue Voto Latino Curazao 2021. Muchísimas gracias a todos por la audiencia y nos despedimos hasta la próxima oportunidad que estaremos con ustedes con otro invitado interesante. Hasta la próxima. Yo voto por PAR porque garantiza un gobierno justo y responsable. Y convenios con Holanda. Con PAR hay confianza para seguir por el camino del progreso, el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Vamos con PAR, porque gobernar no es un juego. Vota PAR. Vota Rougenat.